Neonato de 20 días que es llevado a emergencia por presentar ictericia marcada de piel y mucosas. Al examen se encuentra alerta, activo, buena succión, tono muscular normal, una bilirrubina total de 18 con una bilirrubina indirecta de 17.1, una hemoglobina de 16 gramos por decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Estamos frente a una incompatibilidad de grupo, estamos en ictericia por lactancia materna, estamos ante una incompatibilidad por factor RH, estamos frente a una sepsis, estamos frente a un síndrome Gilbert. Lo primero que ustedes tienen que ver, uno, es un paciente ya de 20 días, con ictericia marcada, dicen piel y mucosas, pero el paciente está totalmente normal, ¿no? Despierto, alerta, succiona adecuadamente, por más de que tiene bilirrubinas 18 en esa edad neonatal. Ya, hemoglobina normal, o sea, la hemoglobina se la dan ¿para qué? Para ver si es que hay hemólisis, ¿no? Para preguntar, para ver la posibilidad de que hubiera algún problema hemolítico, como puede ser la incompatibilidad de grupos. Entonces, ya tan solo por la hemoglobina ustedes descartan dos posibilidades, que es las dos incompatibilidades. ¿Ya? Sepsis neonatal, habitualmente la sepsis neonatal te da una hiperbilirrubina predominio directo, ¿ya? O sea, la directa habitualmente predomina. También eliminado. ¿Qué es el síndrome Gilbert? El síndrome de Gilbert, vamos a ponérselos acá, en la siguiente. Bueno, ahí lo que les mencionaba, ¿no? La ictericia de grupo sanguíneo, ictericia patológica que aparece a las 24 horas de inicio, ¿no? Igualmente la incompatibilidad de RH, ¿no? La sepsis neonatal, ictericia a predominio bilirrubina directo acompañado de pobre lactancia, lógicamente te va a dar síntomas sistémicos, el paciente está con pobre lactancia, febril, hipoactivo, va a estar vomitando, ¿no? Porque el niño está séptico. El síndrome Gilbert es la disminución de la capacidad de la captación de la bilirrubina indirecta, es decir, hay un problema en la captación a nivel hepático, ¿ya? No la capta, entonces lo que va a presentar va a ser ictericia que aparecen bajo algunas condiciones, en este caso bajo esfuerzo físico, bajo el estrés, bajo el insomnio, cirugías, el ayuno también. O sea, todas esas condiciones pueden conllevar a que el paciente se ponga ictérico. Habitualmente eso se ve bastante en adolescentes, ¿no? En adolescentes es bien raro que lo veas en la etapa neonatal, ¿no? Entonces no es parte de... La ictericia por lactancia materna es aquella ictericia que aparece después del cuarto día. ¿Ya? Los recién nacidos ustedes lo van a encontrar saludables, se da por interferencia, en este caso en la conjugación hepática, también se menciona la betoglucuronidasa en la leche también, ¿ya? Y colonización bacteriana, ¿no? Todo ello puede disminuir la motilidad intestinal y por lo tanto pues te va a dar una ictericia la cual puede permanecer por un buen tiempo, ¿ya? El tratamiento para la ictericia por lactancia materna es no dar lactancia materna por 48 horas. Algunos mencionan 48 a 72 horas, la gran mayoría toma 48 horas y luego puedes volver a dar. ¿Ya? Ese es el tratamiento para ictericia por lactancia materna. Entonces acá la respuesta correcta de acuerdo a esta pregunta que nos mencionan sería ictericia por lactancia materna, sería la respuesta correcta, por más de que el valor sea 18. ¿Ya? Es muy importante todo el enunciado que les han dado, ¿no? Hay que siempre leerlo todo bien. ¿Cuál de las siguientes alternativas está en relación a una ictericia fisiológica? ¿Cuándo hablamos de una ictericia fisiológica? ¿Cuando la bilirrubina directa es mayor de 2.5? ¿Eso es fisiológico? ¿Cuando aparecen las primeras 24 horas de vida? No, esa es una de las características para no ser fisiológico. ¿Cuando persiste más de 2 semanas en el recién nacido a término? Cuando la bilirrubina sérica aumenta más de 5 miligramos en 24 horas, cuando aparece entre las 48 y 72 horas de vida, sí, ¿no? Cuando aparece entre las 48 y 72 horas de vida. Acá, esa sería la respuesta correcta, ¿no? Acá les pongo en ictericia neonatal, cuando hablamos de ictericia fisiológica, hablamos cuando la ictericia se observa después de las 24 horas de vida, o sea, tiene que ser fisiológica cuando aparece después de las primeras 24 horas de vida y desaparece antes de los 7 días, ¿ya? Para ser fisiológica tiene que ser antes de los 7 días. La presentación habitualmente en recién nacidos, las dosis o los rangos que ustedes van a manejar de bilirrubina para ser fisiológica en recién nacido no puede pasar más de 12.9, ¿ya? Con un pico al tercer día,
en prematuros un máximo de 15.9 con un pico de máximo al quinto día, y hablamos de una ictericia fisiológica exagerada ante algunas circunstancias. Cuando hablamos de fisiológica exagerada, cuando el recién nacido, primero que es a término, sano, con lactancia materna exclusiva, varón, oriental, manifiestan, ¿no? Y en la cual puede haber una importante pérdida de peso en la primera semana. Sobre todo eso lo van a ver ustedes en las madres diabéticas, en el uso de oxitóxicos, y que puede llegar a alcanzar niveles de 17 miligramos por decilitro. O sea, para hablar de ictericia fisiológica exagerada, ustedes tienen que catalogar todas esas alternativas para poder mencionar que sea exagerada, o sea, que pase más del rango. Por ejemplo, en el recién nacido a término que habíamos mencionado que era 12.9, acá en la exagerada puede llegar hasta 17 y se puede considerar fisiológica. Hablamos de patológicas o no fisiológicas cuando es de inicio antes de las 24 horas, cuando cualquier incremento de la bilirrubina que requiera fototerapia. O sea, si requiere fototerapia, necesariamente ya sale o escapa de la definición de fisiológica. Cuando el incremento de la bilirrubina sérica es mayor a 0.5 miligramos por kilo hora o aumenta más de 5 miligramos por decilitro diarios. ¿Ya? Entonces, eso nos habían dado en la alternativa, entonces eso era falso, ¿no? Bilirrubina directa que sea superior a 2 miligramos por decilitro, la alternativa nos había dado 2.5, entonces eso tampoco no puede ser fisiológica, eso es patológico o no fisiológica, ¿no? Signos de enfermedad subyacente, y por último una ictericia persistente, que lógicamente va a durar más de los 7 días que habíamos mencionado, y mayor de 8 días en recién nacido a término y 14 días en pretérminos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esa pregunta, la respuesta ahí correcta era que aparecía entre las 48 a 72 horas de esa ictericia. Esa sería la respuesta correcta de ictericia fisiológica. Recién nacido a término que presenta ictericia severa en las primeras 24 horas de vida. La causa más probable es... ¿Cuál es la ictericia que más precozmente aparece? Habitualmente son las incompatibilidades sanguíneas, ¿ya? La ictericia por lactancia materna habíamos manifestado que no va a aparecer dentro de las primeras 24 horas, ¿ya? Para hacer el error congénito de metabolismo, habitualmente los errores innatos de metabolismo pueden dar ictericia, pero no es tan precoz. Habitualmente te puede dar ictericia entre el tercer día para adelante. El hipotiroidismo congénito igual, te va a dar ictericia no de inicio, te lo puede dar pasando las 24 horas. El cefalohematoma aproximadamente te da ictericia entre el segundo y tercer día, ¿no? Por reabsorción. Acá la respuesta correcta sería enfermedad hemolítica autoinmune, ¿ya? La respuesta correcta sería la E. Bueno, este es un algoritmo. Cuando ustedes tengan un paciente con ictericia, lo que ustedes tienen que determinar es primero medir las bilirrubinas y considerar si el paciente estamos enfrentando a un paciente con ictericia fisiológica o no, que ya dimos los parámetros de cada uno. Ahora, si ustedes catalogan al paciente que no es fisiológica, entonces lo que tenemos que ver primero es si es que esa hiperbilirrubinemia es a predominio directo o indirecto. Si es directo, entonces ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar todas estas patologías que tenemos acá: sepsis, TORCH, atresia de vías biliares, colestasis, bilis espesa, hepatitis, ya, fibrosis quística, tirosinosis, galactosemias, ¿no? Errores innatos, ¿ya? Habitualmente eso te va a ocasionar incremento del apredominio de bilirrubinas directas. Cuando es apredominio indirecto, entonces lo que tenemos que hacer es, ahí en esos casos, hacer algunos análisis para poder catalogarlos, ¿no? Sacamos un grupo sanguíneo, RH, test de Coombs, hematocrito, lámina periférica y reticulocitos. Todos esos análisis tenemos que pedir para poder catalogar a mi paciente, en este caso, por qué motivo me está haciendo hiperbilirrubinemia. Si dentro de estos análisis tenemos un Coombs positivo, entonces nosotros podemos decir que eso es una incompatibilidad de grupo, ya sea ABO o RH o algunos otros grupos menores. O sea, Coombs positivo nos va a dar incompatibilidad de grupo o de factor. Si nos sale Coombs negativo, entonces ahí tenemos que echar mano del hematocrito. Si tenemos un hematocrito elevado, entonces hablamos de una policitemia, ¿no? Hablamos de policitemia cuando el hematocrito está mayor de 65, ¿ya?
cuando es mayor de 65. Ahora, si este test de CUMS que me salió negativo y tengo un hematocrito normal o disminuido, entonces ahí echamos mano de nuestra lámina periférica y vemos la forma del glóbulo rojo. Si es una fórmula anormal, entonces tenemos que ver alguna patología que tenga anormalidades específicas del glóbulo rojo. Y si es normal, tenemos que pensar que probablemente sea un sangrado, un sangrado enteropático, problemas metabólicos, drogas y otras enfermedades, ¿no? Entonces ese es más o menos el algoritmo que nosotros debemos seguir y los análisis que debemos de pedir, que son, cuando catalogamos en este caso que son de bilirrubinas indirectas, estos son los análisis que debemos de pedir, ¿no? Y de acuerdo a eso podemos catalogar a nuestro paciente. Ok, dice neonato a término de 12 horas de vida, peso 3.200 gramos, hijo de madre segundigesta con grupo O y factor RH negativo, presente ictericia hasta el tórax. El diagnóstico más probable es una incompatibilidad RH, es una incompatibilidad ABO, es una ictericia por leche materna, es hiperbilirrubinemia directa o es esferocitosis. Habíamos mencionado que las hiperbilirrubinemias que ocasionan síntomas, en este caso antes de las 12 horas, o que aparecen antes de las 12 horas de vida, antes de las 24 horas de vida, eran las incompatibilidades sanguíneas, ¿no? Ahora, dentro de las incompatibilidades sanguíneas, ¿cuál es la más frecuente? ¿La por grupo o por factor? Por grupo, ¿no? Es por grupo, entonces es por grupo ABO. Ahora, en la pregunta acá les menciona a ustedes, esta es una madre segundigesta que tiene grupo O positivo y un factor RH negativo. Para nosotros hablar de grupo, ¿qué tiene que ser la madre? O sea, si hablamos de una incompatibilidad de grupo, ¿tiene que ser la madre O tiene que ser A o B? O, la madre tiene que ser O. Para que haya incompatibilidad de grupo, la madre tiene que ser O. Entonces cumple. Ahora, si hablamos de una incompatibilidad por RH, ¿qué tiene que ser la madre? ¿RH positivo o RH negativo? Negativo. Entonces cumple las dos, ¿no? De acuerdo a esto. Ahora, pero les mencionan un dato bien importante. Segundigesta. Entonces lo más probable es que la mamá ya esté sensibilizada. Entonces va a ser sintomatología. Entonces acá el diagnóstico sería, por ese dato de segundigesta, sería incompatibilidad RH. Si hubiese sido primigesta, ahí el diagnóstico sería incompatibilidad ABO. ¿Ya? Solamente por ese dato cambia. Entonces lean bien la pregunta para que no se confundan. Como es segundigesta, es una mamá que ya se sensibilizó al momento del primer parto o probablemente el primer aborto o no sabemos qué pasó. Entonces al segundo nene, de hecho que va a ser el cuadro. Por eso que le dan el dato de segundigesta. Entonces acá la respuesta correcta sería incompatibilidad RH. Acá hay, para que ustedes más o menos se orienten, ¿no? Si nosotros pensamos en incompatibilidad RH, ¿qué tenemos que pensar? Primero, la madre y el padre, ¿no? Mujer y varón. Si la madre es RH positivo, no pasa nada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el papá es RH positivo y la mamá es RH negativo? Perdón, si el papá es RH negativo y la mamá es RH negativo, tampoco pasa nada, ¿ya? O sea, si la mamá es RH positivo, nada. Si el papá es RH negativo y la mamá es RH negativo, no pasa nada. Ahora, si el papá es RH positivo y la madre es RH positivo, entonces tenemos que ahí nosotros hacer un CUMS indirecto. Acuérdense que a la madre es CUMS indirecto y al niño es CUMS directo, ¿ya? Entonces, CUMS indirecto a la madre y vemos, si es que ya tiene un resultado positivo, es decir, que ya la mamá se sensibilizó, ¿ya? Y la profilaxis no tiene valor, porque lógicamente tú vas a darle profilaxis a una madre que no ha sido sensibilizada. Ahora, si este test de CUMS te sale negativo, entonces ustedes pueden aplicar en ese momento, de preferencia entre las 28 y 32 semanas, van a poner gamma globulina humana anti-D, ¿ya? Más o menos hasta las 28 o 32 semanas, y luego esperan el parto. Una vez que se dé el parto, ustedes tienen que muestrear al bebé. Si el bebé es RH negativo, no pasa nada, ya no damos una segunda dosis, pero si el bebé es RH positivo, entonces damos una segunda dosis de gamma globulina hasta antes de las 72 horas de
vida del recién nacido o del parto. Ya, ese es más o menos el esquema de cómo ustedes tienen que actuar ante la evidencia de una madre que es RH negativo y el padre RH positivo. ¿Ya? También debe realizarse esta profilaxis en casos que la mamá haya tenido un aborto, en los casos que la mamá haya tenido embarazo ectópico, una biopsia corial, amniocentesis, ya, funicolicentesis, cualquiera de ellos, una versión cefálica externa, cualquiera de esos procedimientos, ustedes van a tener que darle profilaxis a la madre que es RH negativo y el padre RH positivo, ¿no? Lógicamente siempre y cuando el CUNS no salga indirecto, salga negativo. En un recién nacido sospecha de ictericia hemolítica, se hacen las siguientes pruebas, excepto, dice, para sospecha de una ictericia por incompatibilidad sanguínea, ¿ustedes necesitan un frotis de sangre? Sí, ¿no? Van a necesitar un frotis de sangre para poder ver la morfología del eritrocito, para poder ver si es que hay destrucción del eritrocito, ver si es que hay una esferocitosis o alguna otra anormalidad. ¿Necesitan grupo sanguíneo RH del recién nacido y de la madre y con un test de CUMS indirecto? Sí, lógicamente que sí lo van a necesitar pensando en una ictericia hemolítica, ¿no? O autoinmune. ¿Necesitan bilirrubinas directa e indirecta? Por supuesto que sí, ¿no? Para poder determinar el nivel de bilirrubina, si es que nuestra ictericia que nos está dando es a predominio directo o indirecto. ¿Necesitan prueba de capacidad de fijación de bilirrubina? No, pues no necesito pruebas de fijación de capacidad, porque esto de acá me va a dar esto se habla, por ejemplo, en algunas patologías que hay a nivel intrahepático, o sea, no tiene nada que ver a nivel de las ictericias hemolíticas, ¿no? Que son periféricas, ¿ya? ¿Necesito un hemograma, un hematocrito reticulocito? Por supuesto que sí, necesito un hemograma. Entonces, acá la respuesta correcta sería pruebas de capacidad de fijación a la bilirrubina. Esa sería la respuesta correcta, es la que no necesitaríamos para poder descartar ante la sospecha de una ictericia hemolítica. Entonces, la incompatibilidad A-B-O, ya habíamos mencionado, la madre tiene que ser obligatoriamente O y el neonato A o B, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque los anticuerpos anti-A y anti-B de la madre del grupo O son de clase IgG y estos anticuerpos van a cruzar la barrera placentaria. A diferencia de los anticuerpos de la madre A o B, son predominantemente IgM y por lo tanto no cruzan la barrera. Ahora, los factores, en este caso A o B, son de escasa antigenicidad, o sea, tienen, en este caso, son menos antigénicos, ¿no? Y el diagnóstico, en este caso, lo va a dar, en este caso, un test de CUMS directo positivo, ya, los esferocitos que van a encontrar ustedes en el frotis, y va a haber un aumento de reticulocitos, ¿no? Para poder determinar, en este caso, una incompatibilidad del grupo A o B. Ya, entonces, esos son los análisis que ustedes van a determinar en este caso. Ahora, tenemos otra pregunta de neonato a término de 3 días de vida, traído porque lo notan amarillo, ¿ya? Antecedentes de parto eutóxico en centro de salud, ¿ya? Con un peso de 3.200 gramos, un Adgar de 9 al primer minuto, un grupo sanguíneo de la madre es ORH positivo y el de recién nacido ARH positivo. La bilirrubina total es de 30 miligramos por decilitro y la indirecta 28 miligramos por decilitro o por ciento. Un hematocrito de 36. El tratamiento indicado para disminuir la ictericia, ¿cuál es? Suspensión de la lactancia, fototerapia, terapia de inductores enzimáticos, transfusión de paquete globular o exsanguíneo transfusión. Lo primero que hay que ver es un paciente, es a término, tiene 3 días de vida, ¿ya? Hay que establecer qué tipo de incompatibilidad tiene, ¿no? Porque estamos hablando que ya tiene 3 días y tiene ¿no? La madre es O positivo, ¿ya? Y el niño es A positivo. Entonces, incompatibilidad RH no hay. Lo que sí hay es incompatibilidad AO. ¿Ya? Ahora, tiene una bilirrubina de 30 a predominio indirecto con 28. Acuérdense una cosa, habitualmente cuando la bilirrubina sobrepasa de 25, ese paciente tiene que ir a exsanguíneo transfusión, sea el valor que sea, más de 25 va a exsanguíneo transfusión, ¿ya? Entonces, este es un paciente, si ustedes se dan cuenta, un hematocrito 36, es decir, el paciente está haciendo hemólisis, ¿no? Tiene un hematocrito bajo, ¿ya? Entonces, en este caso,
la respuesta correcta acá sería exsanguíneo transfusión. Este es un paciente que no es lo común, no es tan común encontrar una incompatibilidad OA que vaya a exsanguíneo transfusión. Habitualmente la que más frecuentemente van a exsanguíneo transfusión son las RH. Ya, acá la respuesta correcta sería exsanguíneo transfusión. ¿Cuál de los siguientes recién nacidos tiene menor riesgo al hacer encefalopatía por hiperbilirrubinemia? O sea, ¿cuál de todos estos que van a mencionar es el que tiene menos riesgo de hacer encefalopatía por hiperbilirrubinemia o kernícteros que manifestamos? Para ver, dice, recién nacido a término séptico con isoinmunización OB con bilirrubinas totales de 16 al segundo día de vida. ¿Tiene riesgo para hacer kernícteros este nene? Estamos hablando que es a término, es séptico, tiene isoinmunización OB y ya tiene al segundo día 16. ¿Tiene riesgos de poder hacer más adelante una encefalopatía? Sí, tiene mucho riesgo, porque tiene sepsis, o sea, tiene un factor de riesgo, ¿ya? Otro factor de riesgo es que es isoinmune, ¿ya? Entonces, este paciente ya tiene dos factores de riesgo que la probabilidad es que vaya probablemente a unos niveles más altos aún, ¿ya? Porque recién está en 48 horas de vida. Un prematuro de 34 semanas con bilirrubinas de 17 al segundo día de vida, ¿tiene riesgo para hacer encefalopatía por hiperbilirubinemia? Por supuesto que sí, porque es prematuro. Eso es un factor de riesgo, la prematuridad, ¿no? Y en este caso ya tiene al segundo día de vida 17. Este paciente ya debe estar con prematuridad, ya debe estar ya con fototerapia, ¿no? Ya debe estar ahí, ese paciente debe estar con fototerapia, tiene una alta posibilidad de poder hacer una encefalopatía, sí. Recién nacido de 40 semanas, con acidosis metabólica, isoinmunización OA, con bilirrubinas de 19 al segundo día. También tiene riesgo, ¿por qué? Porque hay acidosis metabólica, porque hay isoinmunización, tiene dos factores de riesgo, ¿ya? Entonces, un recién nacido postérmino con síndrome de aspiración meconial, grupo sanguíneo O positivo, ¿ya? Bilirrubinas de 20 al tercer día, ¿tiene riesgo de hacer kernícteros? Sí, por supuesto que sí, porque está aspirado, es un paciente que lo más probable se ha asfixiado. Acuérdense que dentro de las tablas de Butani, no sé, que todos ustedes deben haber pasado por NEO, hay tablas de Butani. Las tablas de Butani hablan de bajo riesgo, alto riesgo, ¿no? Y en las cuales los altos riesgos mencionan los factores de riesgo que están acá. Pues ¿no? Todos estos riesgos que yo les estoy mencionando son los factores de riesgo que dice Butani. Prematuridad, sepsis, ¿ya? Acidosis metabólica, asfixia neonatal, ¿ya? O sea, todos esos son factores de riesgo que van a conllevar a que el paciente lo catalogues como un alto riesgo. Y tú catalogas al alto riesgo, cuando tú catalogas al alto riesgo, habitualmente tu curva va a ser menor, la más baja, porque o sea, en la curva de Butani habitualmente la curva menor es alto riesgo, ¿no? La de menor riesgo es la que está arriba. O sea, el niño puede tener un poco más de bilirrubinas y no ir a fototerapia o no ir a exsanguíneo transfusión. Ahora dice, recién nacido de 40 semanas, Adgar 7, un Adgar adecuado, grupo sanguíneo O positivo, es decir, y bilirrubinas de 2 al tercer día. ¿Ese niño tiene algún riesgo ahí? Ninguno, ningún riesgo, ¿no? Entonces, de todos estos pacientes, el único que no tiene un riesgo para hacer hiperbilirrubinemia o kernícteros, perdón, es el recién nacido de 40 semanas con un Adgar adecuado, ¿ya? Entonces acá la respuesta correcta sería la E. Recién nacido de 1800 gramos, 45 centímetros de longitud y 32 centímetros de perímetro cefálico, 39 semanas por Capur, sin evidencias de anomalías físicas. ¿Cuál podrá ser la complicación más probable en las siguientes 12 horas? Estamos hablando que es un recién nacido a término, ¿no? 34 semanas. 39 semanas. Un a término de 39 semanas, aproximadamente, ¿cuál va a ser su peso? 3.200, 3.100. Este nene tiene 1.800. ¿Cuánto más o menos es bajo peso, ¿no? Ya es un bajo peso.
¿Cuánto más o menos mide un recién nacido a esta edad, a los 39 semanas? 50, 49, porque ya prácticamente está a término, le falta una semana para estar totalmente a término. Entonces, este nene tiene RCU, ¿no? ¿Ya? Pues está bajo en talla, ¿ya? Y aparte tiene bajo peso. Entonces, este nene lo más probable es que esté en pequeño para la edad gestacional. No nos da el percentil, pero la probabilidad que esté en pequeño para la edad gestacional es bastante alta. No tengo ahorita la tabla, pero con ese peso ya ustedes lo pueden catalogar con pequeño para la edad gestacional. ¿Cuál es la complicación más frecuente del pequeño para la edad gestacional? Hipoglicemia, chicos. Hipoglicemia, ¿ya? Entonces, septicemia no, porque no me da ninguna, ahí no me da ningún dato que el paciente ha tenido RPM o que ha tenido la madre coriacnoides, nada, no me da nada. Hiponatremia no tendría por qué, episodios de apnea tampoco, porque es un paciente a término, si fuera un pretérmino sí podría ser episodios de apnea. Dificultad respiratoria, no hay ningún dato que nos pueda indicar que sea una dificultad respiratoria, porque es un nene a término que es bajo peso y es RCU. No necesariamente tendría que ser dificultad respiratoria, a menos de que sea un paciente que haya nacido por cesárea y que no haya nacido por parto vaginal, y que lógicamente podría ser una taquimia transitoria, ¿no? Pero este nene no nos dan ese dato. Entonces acá la respuesta correcta sería hipoglicemia, ¿ya? Entonces este pacientito lo que nos va a hacer probablemente a las 12 horas, antes de las 12 horas, es hipoglicemia. Entonces cuando ustedes tengan un PEG, tienen que parar la oreja y sacar sus hemoglucotests. En un recién nacido que presenta hipoglicemia sintomática, le indicaría usted 2 miligramos o 2 mililitros, perdón, por kilo de peso de dextrosa al en bolo de... ¿Cuánto utilizamos? Dextrosa al 5, al 10, al 7.5, al 15, al 33. 10. En neonatos se utiliza, el bolo es dextrosa al 10%. Acuérdense que la dextrosa al 33% no se usa en pediatría, chicos, ¿ya? Porque eso lo utilizan ustedes bastante en adultos, ¿eh? Nunca confundan, nunca pongan dextrosa al 33%, porque eso se utiliza solamente en adultos. Habitualmente en niños podemos utilizar dextrosa hasta el 15%, que es lo que habitualmente podemos usar cuando hay hipoglicemia persistente o hipoglicemia muy marcada. Y habitualmente para poder pasar ese nivel de dextrosa tenemos que hacerlo por catéter venoso o si no por catéter umbilical. Entonces, dextrosa del 33% no se utiliza ni en pediatría ni en neonato, ¿ya? Acá la respuesta correcta sería el 10%. Listo, hipoglicemia, bueno, ya saben ustedes que hipoglicemia es el nivel de glucosa en sangre que va a ser menor de 45 miligramos por decilitro o miligramos por ciento, y hablamos de hipoglicemia asintomática cuando hay ausencia de signos, pero tenemos la evidencia de que la glicemia está en menos de 45. Y hablamos de sintomáticos cuando presenta signos atribuibles a hipoglicemia. En este caso puede haber irritabilidad, un llanto anormal, un llanto medio ronco, ¿no? Letárgico, hipotónico, ¿ya? Tremores, puede haber pobre succión, vómitos, taquimnia, apnea, cianosis, convulsiones. Todo eso son sintomatologías de una hipoglicemia sintomática. O sea, si ustedes encuentran un valor menos de 45 y tiene cualquiera de esos síntomas, entonces lo catalogamos como hipoglicemia sintomática. Lamentablemente en neonatología casi todas las patologías te dan los mismos síntomas, ¿no? Pobre succión, fiebre, convulsiones y todo. En verdad en neonatología no hay mucha clínica, ¿no? Habitualmente casi todo es un poco mecánico en ese sentido, bastante examen laboratorial necesitas para poder hacer diagnóstico, ¿no? Hipoglicemia transitoria es aquella hipoglicemia que se manifiesta en menos de 7 días, menor de 7 días, que se autolimita habitualmente. Se debe sobre todo en cambios ambientales a nivel del metabólico intraútero y luego a nivel del nacimiento, pues, ¿no? La hipoglicemia persistente es aquella que tiene más de 7 días o que persiste más de 7 días y está relacionada con problemas metabólicos intrínsecos del neonato en este caso, ¿no? Ahora, causas, existen un montón, como ustedes verán ahí, se dividen en causas tanto a nivel del incremento de la utilización periférica de la glucosa y el inadecuado aporte de la glucosa endógeno o exógeno. Ya dentro del incremento de la utilización podemos hijos de madres diabéticas, eritoblastosis, drogas maternas, ¿ya? Hiperplasia o hiperfunción o dismadurez de las células de los islotes de Langerhans, la producción de insulina por tumores, ¿no? Adenomas, ¿eh?
Y hablando de los más frecuentes que ustedes conocen por un inadecuado aporte en pretérminos, ¿ya? En pretérminos, en RCU, ayuno prolongado, estrés perinatal, en este caso asfixia, hipotermia, shock, sepsis, policitemia, sanguíneo de transfusión y bueno, todas las patologías que ahí menciono, todas esas son causas de polisemia, son un montón, ¿ya? Pero las más frecuentes habitualmente es prematuridad, RCU, el ayuno que a veces prolongado que se inicia muy tarde, ¿ya? Y los cuadros ya en todo caso después de algunas patologías neonatales que te pueden dar hipolisemia. Este es más o menos el algoritmo que habitualmente seguimos cuando un paciente tiene hipolisemia, ¿no? Si medimos que tiene menor de 45, primero decimos, ¿es sintomática o asintomática? Si catalogamos que es asintomática, en este caso va a depender, si es menor de 30, entonces, o es mayor de 30. Si es mayor de 30, le damos glucosa al 5 o al 10% por vía oral. Le damos 10 cc por kilo de peso por vía oral, ¿no? Estamos acá, ¿ya? O sea, si es hipolisemia asintomática mayor de 30, dextrosa o glucosa vía oral, ya sea del 5 al 10% vía oral, ¿ya? Y control de la glicemia, y en este caso vemos pues si el paciente ya está normal la glicemia, entonces le damos glucosa oral o alimentación enteral, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la glicemia es hipoglicemia es asintomática pero menos de 30? En esos casos sí tenemos que dar, en este caso, glucosa al 10%, o sea, tenemos que poner una vía endovenosa y darle una perfusión aproximadamente un BIG de 5 a 8 miligramos por kilo minuto. Ya hacemos un control, y depende, si el paciente ya está normal, entonces pasamos a vía oral, o si es que no está normal, vamos a pasar al lado de acá. Ahora, antes de hacer acá, pasamos para este lado. Si es sintomática, ya es el paciente tiene los síntomas que habíamos mencionado y tiene menos de 45, en esos casos sí damos bolo de dextrosa al 10%. A diferencia de acá, ¿no? Acá es asintomática, menos de 30, lo que hacemos es poner una vía. Acá no, acá es sintomática, así tenga 40, pero si es sintomática, sí ustedes tienen que bolearlo, ¿ya? Lo bolean con dextrosa al 10%, ya habíamos mencionado la dosis de 12 cc o 200 miligramos por kilo por vía endovenosa. Y al mismo tiempo damos una infusión, ya con un BIG, una infusión al 10% con un BG de 5 a 8, ¿no? Como en el lado de acá. Ahora, ¿qué pasa si al control el paciente no recupera? Si el paciente no recupera, en este caso volvemos a medir el hemoglucotest, nos sale por debajo de 45, entonces tenemos que elevar nuestra dextrosa ya no al 10%, sino al 12 o al 15%. ¿Ya? Y aumentar la perfusión en este caso de 10 a 15 miligramos por kilo minuto, o el BIG, aumentarlo. Lógicamente, para poder poner esta dextrosa yo necesito un catéter, ¿ya? Puede ser un catéter venoso central o un catéter umbilical, ¿ya? Cualquiera de ellos se utiliza y se hace, ¿ya? Lógicamente, con un paciente con estos niveles va a tener que pasar a una unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Porque ya necesita una monitorización diferente, ¿no? Si a pesar de eso persiste con menos de 40, entonces tenemos que pensar que probablemente el paciente tenga problemas ya hormonales, y en este caso lo que tenemos que hacer es poner el glucagón, ¿ya? En la cual la dosis acá la menciono de 0.1 miligramos por kilo intramuscular con un máximo de 1 miligramo. Si se normaliza, pasamos a vía oral. Antes de esto, aquí justo antes de poner el glucagón, lo otro que podríamos poner es hidrocortisona. ¿Ya? Hidrocortisona 10 miligramos por kilo, aquí justamente en este nivel. Y si la hidrocortisona no funciona, entonces pasamos a glucagón, ¿ya? Entonces, ese es el algoritmo que nosotros seguimos habitualmente en un paciente con hipoglicemia. Ahora dice, nace un niño de 40 semanas de edad gestacional, con un Apgar 9, un peso de 3500. El requerimiento de glucosa para el recién nacido es de... ¿Cuánto es el BIG que requiere este paciente? Es un paciente a término, con un peso adecuado, ¿ya? ¿Cuánto requiere de BIG? 7 a 9, 3 a 5, 5 a 7, menor de 3 o 9. Habitualmente el BIG en un niño a término va a oscilar entre 4 y 8 de BIG, ¿ya? De acuerdo a estas alternativas, la respuesta correcta, la que más se acerca, es de 5 a 7.
Si fuera un prematuro, el VIG tiene que ser mayor, ¿ya? Por lo menos podemos llegar a un VIG que puede llegar a 9, ¿ya? Hasta 9. Entonces acá la respuesta correcta sería de 5 a 7. Listo, paciente de 24 horas, de 24 horas que presenta vómitos lácteos y alorrea profusa con antecedentes de polidramnios. Se sospecha de atresia esofágica y de fístula traqueoesofágica. Mencione cuál es el tipo más frecuente. Atresia esofágica con fístula distal, atresia esofágica con fístula proximal, atresia esofágica sin fístula, atresia esofágica con fístula proximal y distal y fístula traqueoesofágica sin atresia. Ahí están las cinco formas de atresia esofágica con fístula traqueoesofágica. Ahí están las 5. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es ver cuál es la más frecuente. Es la tipo 3, ¿no? Ahora, ¿cuál es la 3? Fístula distal, ¿ya? Acuérdense, la tipo 3 es fístula distal, ¿ya? No se olviden, porque el resto se van a si la aprenden de así toda de memoria, a veces se van a confundir. Nunca se olviden, distal, la más frecuente es la distal. Y la otra que se podrían confundir ustedes es la atresia con fístula proximal distal. No, es la distal, es la respuesta, la ¿ya? Entonces, la fístula traqueoesofágica habitualmente abarca un grupo de anomalías congénitas que incluyen la irrupción o la continuidad del esófago con o sin comunicación permanente con la tráquea, ¿ya? Por eso se llama fístula traqueoesofágica o atresia esofágica. La incidencia que más o menos ven es de 1 en 3.000 nacimientos, ¿ya? Y la gran mayoría de los casos son esporádicos, no son sindrómicos, ¿no? O familiares, no familiares. Hay un 2% de riesgo entre hermanos y 6 veces más frecuente entre gemelos, ¿ya? Es aproximadamente el 50% de los casos pudieran haber malformaciones adicionales, ¿ya? O sea, pueden haber, si ustedes encuentran una atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica, piensen que puede haber otras malformaciones, y dentro de ellas hay una asociación que es bastante descrita, ¿ya? Que es la asociación de Bacter, que en la cual va a haber anomalías vertebrales, anomalías anorrectales, anomalías cardíacas, anomalías traqueales, esofágicas, renales y radiales, ¿no? Ahí están la primera letra de cada uno de ellos corresponde a las siglas de Bacter, ¿ya? Esta es las características, como ustedes me habían mencionado. Mira, esta es una atresia esofágica sin fístula, porcentaje 7%. Esta es una atresia esofágica extratrésica al esófago, no hay pasaje, con una fístula proximal, 2%. Una atresia, porque no hay comunicación acá, es una atresia con fístula distal. Esa es la más frecuente, 86%. Esta es una atresia, ¿ya? Con fístulas distal y proximal, 1%. Y esta no es atresia, sino es fístula, una fístula, es una fístula en H que le dicen, ¿no? Solamente fístula, pero no atresia, hay comunicación en ambos lados. 4%. La más frecuente es esta de acá, que habíamos mencionado en la pregunta, es la atresia esofágica con fístula distal, ¿ya? Listo, el cuadro clínico habitualmente por medio de la ecografía antes de las 18 semanas podemos nosotros evidenciar que puede haber una fístula traqueoesofágica en la cual la cámara gástrica la vamos a encontrar pequeñita o ausente, y lógicamente va a ir acompañada de polidramnios, ¿no? El paciente al momento de nacer va a poder evidenciar dificultad respiratoria que puede ser progresiva, intolerancia a los alimentos, es decir, puede haber vómitos lácteos habitualmente, una salivación excesiva, cianosis, y en algunos niños va con, lógicamente, que persista esta sintomatología recurrente, ¿no? Acá, como ustedes verán, es una radiografía de neonato, han pasado la zona nasogástrica y no pasa, ¿no? Se da vuelta. Entonces, esto te hace sospechar de que el paciente tiene una fístula traqueoesofágica. Ahora, difícil establecerlo por este medio, si es distal, proximal, ¿no? Y a esa parte lo tendrán que hacer por medio de, dependiendo, pues, ¿no? De un esofagograma que le llaman. El recién nacido de 10 días de vida presenta vómitos biliosos. Se le toma una radiografía simple de abdomen y se le observa una imagen de doble burbuja. ¿Qué diagnóstico plantearía usted?
Es una atresia no rectal, una atresia colónica, una atresia duodenal, una malrotación intestinal tipo 1, tipo 2. Lo primero que les dice, tiene pocas horas de vida y comienza con vómitos biliosos. ¿Podría ser una fístula traqueoesofágica? No, por el tipo de vómitos. O sea, por el tipo de vómitos les descarta esa patología. ¿Ya? Entonces podemos pensar que este problema está posterior a la segunda porción de duodeno, porque está habiendo producción de bilis, ¿no? Entonces, si hay bilis, si ustedes encuentran un vómito bilioso, es porque la obstrucción o el pasaje o el no pasaje es posterior a la segunda porción de duodeno. Entonces, ustedes van a pensar que esto podría ser, si es que habla, por ejemplo, si este paciente tuviera 20 y tantas horas con distección aneuminal, podría ser fácilmente también una atresia colónica, ¿no? Pero por las horas de vida, lo rápido que se ha instalado y con el tipo de vómitos que ha tenido, y las imágenes que habitualmente te puede conllevar, en este caso la radiografía, que es una imagen que habitualmente la vamos a ver ahorita, esto hablamos de una atresia duodenal o una atresia intestinal. Ya, es una atresia duodenal, lógicamente, posterior a la segunda porción, ya, del duodeno. Ojo, el 30%, la atresia del 30% se relaciona con con síndrome Down, ¿ya? No se olviden, síndrome Down, el 30% puede tener atresia duodenal. Es causa frecuente de compresión, la causa frecuente, compresiones extrínsecas por el páncreas anular. El páncreas anular es la causa más frecuente que ocasiona atresia duodenal, ¿ya? Si les preguntan causa de atresia duodenal, el páncreas anular, ¿ya? Los síntomas habitualmente son vómitos biliosos que habitualmente van sin distensión abdominal y que se puede aparecer en las primeras horas del nacimiento. El paciente habitualmente no defeca, ¿ya? Y luego puede haber una distensión abdominal que va progresando. O sea, al inicio no hay distensión y luego pasando las horas ya comienza a distenderse. Antecedentes de polihidrangio, 50%, ictericia puede de 1 a 3 y la radiografía el signo de doble burbuja. Como ustedes ven, acá una, acá otra. Este es el signo de doble burbuja, ¿ya? Que menciona la literatura. Si ustedes encuentran esto, sospechen páncreas anular, atresia duodenal, ¿ya? Un recién nacido que presenta vómitos biliosos, distensión abdominal progresiva, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ahí sería atresia intestinal, ¿no? Lo que habíamos mencionado, atresia intestinal. Vólvulo de intestino medio, no, pues hipertrofia pilórica, habitualmente no te da vómitos biliosos, ¿no? Ilio meconial, habitualmente te da distensión abdominal, y, bueno. Acá el diagnóstico sería atresia intestinal. Recién nacido de parto normal, desde las 8 horas de edad empieza vómitos biliosos. 8 horas de edad. Al examen buen estado general presenta distensión abdominal y procedimiento prioritario para completar su estudio, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que pedirían? Pediría un análisis de sangre, aspiración y medición del contenido gástrico, una tomografía, una radiografía, una ecografía. ¿Qué les es más necesario? La radiografía, pues chicos, habíamos hablado, ¿qué están pensando acá? Si este es un paciente que a las 8 horas de vida ya tiene vómitos biliosos. 8 horas de vida. Una radiografía de abdomen de pie para ver la imagen de doble burbuja, lo que le habíamos mencionado. Para ver si hay una atresia intestinal o en todo caso un páncreas anular. Entonces acá la respuesta correcta sería una radiografía tóraco abdominal de pie.